Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dara y hoy traigo otro video con un tema que en lo personal a mí me cuesta muchísimo afrontar en mi día a día y es el sobrepensar. Yo creo que ninguna de las personas que habitamos en esta tierra nos salvamos de sobrepensar, de abrumarnos o de asustarnos con el futuro. Y más si se tiene un trastorno de ansiedad, suele ser muchísimo más complicado cuando toca enfrentarse a ciertas situaciones, más cuando hay pequeñeces que pueden llegar a detonarnos. Ok, antes de iniciar, igualmente quiero aclarar que no soy experta en temas de salud mental, ni tampoco soy especialista en psicología ni nada de esto. Simplemente soy alguien que habla a través de sus experiencias y a través de sus aprendizajes y también cositas que me han ayudado a mí misma como para poder seguir sobrellevando este proceso, pero más que todo a poder seguir viviendo acá, pero no solamente viviendo porque estoy respirando, sino porque de verdad disfruto la vida, cosa que a veces nos puede llegar a ser complicado o puede llegar a sentirse pesado si tenemos tal vez depresión o ansiedad o algún otro trastorno o algún problema en nuestras vidas. Me gusta siempre con mis consejos o por lo menos con mis aprendizajes y con mis vivencias basarlos en lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque mi base siempre ha sido Dios desde pequeñita. Y como lo he dicho en videos anteriores, ver a Dios como un padre bueno o ver a Dios como alguien amable siempre ha sido un gran reto para mí, porque la ansiedad me hacía sentir a Dios como un Dios malo. Ok, ya volviendo a aclarar ese tema, hoy quiero que nos centremos en lo que es Mateo 6 del 25 al 34, y dice el afán y la ansiedad. Esto lo dijo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Este es un pasaje que a mí me encanta en lo personal y siempre que lo leo es como pum, 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 tome, ¿por qué se preocupa? Y suena muy fácil decir como yo confío en Jesús o Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, es muy fácil decir como Dios es mi paz o la Biblia dice que no nos tenemos que afanar. Ok, eso lo dice la Biblia. Ajá, no me tengo que afanar. Yo sé que no me tengo que preocupar. Es algo que todos sabemos, pero ¿cómo hacemos para no preocuparnos cuando las situaciones de la vida se presenten? y es algo muy complicado, porque todos nos hemos llegado a preocupar alguna vez por situaciones grandes o por situaciones pequeñas, y suele ser muy, muy abrumador. Ok, es interesante porque primero el pasaje nos está hablando de cosas muy cotidianas por las que generalmente uno se puede llegar a afanar. Por la comida, por cómo nos vamos a vestir. Y nos dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No está hablando necesariamente solamente de la comida y de nuestra ropa, sino ver cómo estas pequeñeces por las que a veces nos preocupamos no son toda nuestra vida.
por decirlo así, veamos el mapa. Acá tengo el lapicero. Ok, todo esto es nuestra vida. Y digamos que acá, que se ve un poquitito oscuro, es ese mal momento. Entonces, imagínense que todo esto es nuestra vida y esto es por lo que nos estamos preocupando. Es cierto, es real, se logra ver, es algo que se siente, obviamente, pero eso no es toda nuestra vida, eso no va a determinar cómo va a ser mañana nuestro día. E independientemente de si dure mucho tiempo o si dure poco tiempo, tenemos la certeza de que en algún momento va a terminar. Luego dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es algo muy interesante porque acá le está hablando directamente a los hijos de Dios. Ok, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son quienes lo han aceptado a Él como Padre, quienes han aceptado que Jesucristo es nuestro Salvador y han entregado su vida a Jesús. Entonces nos está diciendo que nosotros valemos muchísimo más que las aves. Imagínense qué bonito, que así como Dios cuida de las aves, nos va a cuidar a nosotros muchísimo más, porque para Él valemos mucho más que las aves. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es una medida, ¿verdad? Ok, imagínense, nos está diciendo que el preocuparnos no nos va a servir para absolutamente nada. Y es cierto, para lo único que sirve preocuparse es para ponernos a sobrepensar, para hacernos sentir intranquilos, o sea, para robarnos la paz básicamente. Luego dice, ok, hay algo que me gusta mucho de acá, y ya saltándome varios versículos, el 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, esta parte, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, Dios sabe absolutamente todo de nosotros, nuestro Padre Celestial sabe absolutamente todas las cosas que necesitamos porque Él nos formó. Y es sumamente interesante porque es cierto, a veces queremos las cosas ya o queremos hacer nuestra voluntad, pero en realidad si el creador del universo fue quien nos creó a nosotros también, sabe exactamente cuándo lo necesitamos, por qué lo necesitamos y qué necesitamos. Entonces es muy chiva saber que nosotros en sí no manejamos nuestra vida en su totalidad, sino que hay alguien más que la está dirigiendo por nosotros, porque yo no me imagino teniendo yo el control de mi vida así completamente. Yo creo que yo ya no estaría aquí. Posiblemente, no sé, estaría en la cárcel o algo así, porque no, sería un caos si yo no tuviera la Biblia como referencia en mi vida. Sería fatal. Este es el que me encanta, el 33, Mateo 6:33, y es en el que quiero que nos quedemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me encanta porque está hablando sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. Y yo estoy grabando este video ahorita realmente porque me estaba hundiendo en mis pensamientos. Yo sola estaba aquí sentada en mi cama escribiendo como me sentía. Me sentía muy abrumada por cosas sumamente pequeñas, pero para mí se sienten grandísimas y no sabía cómo afrontar las cosas. O sea, básicamente escribí como, ok, estoy aquí, pero no me siento bien. ¿Qué puedo hacer? Ok, yo sé que Dios tiene el control, pero ¿qué hago con lo que yo siento ahorita? ¿Cómo hago para frenar mi mente? ¿Cómo hago para frenar estos pensamientos? Y justamente me acordé de Mateo 6:33 y es sumamente interesante porque nos está diciendo que Dios tiene el control, pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ok, tenemos que buscar a Dios, tenemos que aprender de su palabra, orar. Generalmente siempre hay un debate entre las personas en si ir a la iglesia o si no ir a la iglesia, en si es un mandamiento o no, pero sí es importante el congregarse, porque está bien, en la iglesia vemos personas que no somos para nada perfectas. En la iglesia hay discusiones y a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nosotros no vamos a la iglesia
a juzgar a las personas, no vamos a la iglesia a ver qué está haciendo la persona a mi lado o para juzgar la vida de la persona de lado. Nosotros vamos a la iglesia no porque Dios necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Dios. Y al estar ahí es un momento en el que podemos recargar fuerzas. Ok, después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no debemos de poner nuestra mente en qué es lo que va a pasar en un futuro. No tenemos que poner nuestra mente en cómo lo vamos a resolver. Porque algo que le decía a un amigo ahora era que, ok, usted puede estar pensando en dos cosas ahorita, pero mi mente está aquí sentada escribiéndole el mensaje y está pensando en 10 cosas, en cómo puedo resolver esas 10 cosas, en qué pasa si hago esto y esto con todas esas 10 cosas diferentes y los posibles escenarios catastróficos que pueden pasar dependiendo de la decisión que yo tome de cada una de esas 10 cosas. Entonces es sumamente abrumador porque ni siquiera se puede como sentir que se está viviendo el presente, porque la mente ya anda volando en otros lugares. No estoy en Costa Rica, estoy en un país ahí bien raro en mi mente y no, es feo. Pero podemos tener la certeza de que si nosotros nos ocupamos de lo único que tenemos que hacer, que es buscar a Dios, leer su palabra, orar, inclusive escuchar música que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y congregarnos, podemos saber que todas las cosas que nosotros necesitemos van a ser las cosas que Dios nos va a proveer. Porque ¿qué sucede? Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, pero también sabe cuándo lo necesitamos. Y ya para el último versículo, el 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Y qué razón tiene? Porque tal vez ahorita podemos estar aquí sentados y podemos estar pensando en el examen que tenemos mañana, o en la reunión que tenemos mañana, o en el viaje, qué sucede si se va el bus o algo así. Entonces es interesante porque estamos ahorita pensando en el mal de mañana. ¿Qué consejo nos está dando este versículo 34? Nos está diciendo, vivan el día a día, vivan el presente, vivan en el ahora. Y es muy difícil, sumamente complicado, pero no es imposible. Créanme que yo he tratado de 1000 maneras posibles de dejar de sobrepensar y es algo que no se puede evitar del todo, pero sí hay diferentes cositas que me han ayudado. He tratado de leer la Biblia y tratar de llevar mis pensamientos a lo que dice la verdad de la Biblia y sí me ha ayudado hasta cierta parte, pero por otro lado me hace sobrepensar más porque es como, ok, si Dios dice esto, pero si yo no hago esto, y si hago esto, entonces pasa esto y esto y esto, entonces más bien me hace sobrepensar aún más. Entonces algo que me ha ayudado mucho y por eso quería compartirlos con ustedes era ese versículo, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo no tengo que pensar en qué sucede si en un futuro yo hago esto y tengo esta consecuencia y entonces me pasa esto y esto y esto y otro. Ok, no. Yo tengo que centrarme en lo que estoy haciendo ahorita, en lo que está pasando ahorita. Ok, ahorita no estoy en peligro, ahorita no tengo que tomar una decisión importante, entonces basta. Ok, nosotros mismos podemos hablarnos. Y traigo 3 tips. También, ya el número 3, compren el 33. No, el número 3 ha estado mucho en estos videos. Ok, el primer tip es respirar. Es interesante porque hay algo muy gracioso y es que en las noches siempre antes de acostarme hago 3 respiraciones profundas en 3 tractos. Ve, puros 3. Ok, antes de acostarme y cuando me levanto. Entonces, cuando sintamos que nos estamos abrumando por los pensamientos, es básicamente, lo primero es respirar. Entonces, básicamente es inhalar, contar hasta 3 y botar despacito.
y así nos quedamos con los ojos cerrados para que no nos mareemos. Y así podemos regularnos a nosotros y mandarnos el mensaje de que todo está bien, de que no hay nada malo. Después, el segundo tip es ver nuestros pensamientos como nubes. Las nubes en el cielo son pasajeras, no siempre se quedan estáticas, ¿verdad? Se mueven. Así son nuestros pensamientos. Si nos llega un pensamiento, no significa que esa sea la realidad y no significa que eso sea lo que se va a quedar, y no nos tenemos por qué aferrar a ese pensamiento, sea bonito o sea feo. Porque si nos aferramos a un pensamiento ansioso o bonito, puede pasar lo que hablé en el video anterior, que son sobre las ilusiones y sobre las expectativas, y todo esto va de la mano y suele ser muy abrumador. Entonces lo segundo sería ver nuestros pensamientos como nubes. Ok, ahorita me siento así, me llegó este pensamiento. Ok, lo acepto, no huyo de él, lo acepto, que puedo aprender de él, lo reconozco, si de verdad es algo que puede pasar o si es algo que no puede pasar, pero no le empiezo a dar vueltas. Ok, lo acepto y mientras lo dejo ahí en mi mente, mientras pasa, sigo respirando. Y el tercero es aprender a reconocer nuestras emociones y nuestros detonantes para poder escribirlos. Posiblemente ustedes en los videos siempre vayan a escuchar que es, ok, escribir, respirar y Biblia, porque siento que son como las tres cosas más importantes que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y básicamente eso sería. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se quedan hasta el final de los videos y que siempre están apoyando cada uno de los videos y cada uno de los temas. De verdad es de mucha ayuda, no solamente para mí, sino para todas las personas que podemos estar pasando por situaciones similares y nos podemos sentir que estamos solos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y pues no, nos vemos.